La noticia que el mundo esperaba ha estallado finalmente con una fuerza telúrica que ha hecho temblar los palacios de poder desde Caracas hasta las capitales más influyentes de Europa y Asia. El hombre que custodiaba los secretos más oscuros de la riqueza ilícita del régimen, el testaferro mayor cuya sombra se extendía por todos los continentes a través de una red de empresas fantasma, ha sido capturado en una operación de una precisión quirúrgica que desafía cualquier lógica militar conocida hasta la fecha. No estamos hablando simplemente de la detención de un administrador de fondos ilegales. Estamos ante el colapso total del sistema circulatorio financiero que mantenía con vida la estructura de Nicolás Maduro. Las cifras que empiezan a emerger de las primeras filtraciones de inteligencia son tan astronómicas que resultan difíciles de procesar para la mente humana y superan con creces cualquier escándalo de corrupción previo en la historia moderna. Se estima ahora que este individuo gestionaba y ocultaba una red de lavado de dinero que supera los 850.000 millones de dólares, una fortuna colosal amasada a través del saqueo sistemático de los recursos petroleros y minerales de un país entero, dejando a millones de ciudadanos en la miseria absoluta, mientras él y su círculo íntimo se rodeaban de un lujo obsceno que insulta la dignidad humana. El impacto de esta captura ha sido tan profundo y devastador para el tablero geopolítico que figuras históricas de la política latinoamericana, como el ex vicepresidente argentino Carlos Ruccaf, no han podido contener la emoción más primaria frente a las cámaras de la prensa internacional. Ruccaf, un hombre curtido en décadas de crisis y conflictos de alto nivel, rompió en llanto durante una transmisión de noticias en vivo, un llanto que no era de debilidad, sino de un alivio profundo y una esperanza renacida por la justicia que finalmente parece haber alcanzado a los que se creían divinos e intocables. Sus lágrimas simbolizan el sentimiento de todo un continente que ha visto cómo sus instituciones eran erosionadas por el dinero sucio proveniente de las arcas venezolanas. Este no es solo un golpe judicial de gran escala, es el inicio oficial del desmantelamiento de un imperio de corrupción que se pensaba blindado contra cualquier interferencia externa. El testaferro, cuyo nombre ahora encabeza las listas de los más buscados por las agencias federales, ha sido extraído de su refugio fortificado y trasladado bajo un despliegue de seguridad sin precedentes a una ubicación de alta máxima seguridad que permanece bajo estricto secreto de Estado. Se informa que al verse rodeado por los comandos de élite que neutralizaron sus sistemas de defensa en cuestión de segundos, el hombre que una vez se jactaba de tener el control de la economía subterránea del hemisferio, se desmoronó psicológicamente, cayendo de rodillas y ofreciendo confesar cada una de las rutas del dinero a cambio de no ser entregado a la justicia ordinaria. La información que este individuo posee en sus dispositivos encriptados es una bomba de tiempo geopolítica de un poder de destrucción masiva que podría provocar la caída de múltiples gobiernos y la quiebra de entidades bancarias internacionales que permitieron el tránsito de estos capitales ilícitos. En las calles de las principales ciudades del mundo, la noticia ha generado un eco de asombro, mientras que en los pasillos del Palacio de Gobierno en Caracas, el pánico ha alcanzado niveles de histeria colectiva nunca antes registrados, pues saben que la caída de este hombre significa que el último velo de protección ha sido arrancado violentamente. Dentro de las paredes blindadas del Palacio de Miraflores, el aire se ha vuelto irrespirable y el ambiente está cargado de una paranoia que bordea la locura clínica. Según informes de inteligencia filtrados por desertores de alto rango, Nicolás Maduro ha sucumbido a una espiral de violencia y desesperación tras conocer la confirmación de la captura de su testaferro estrella. Testigos aseguran que el mandatario, en un ataque de furia incontrolable, ha destrozado personalmente muebles
de un valor incalculable y ha arrojado objetos de cristal contra los espejos de su oficina principal, gritando que todos a su alrededor son traidores pagados por la inteligencia extranjera. Sus gritos, que se escuchan hasta en los pasillos exteriores, denotan el colapso mental de un hombre que se sabe acorralado. No es para menos, pues la magnitud de la riqueza que ha quedado expuesta es sencillamente inconmensurable. Los analistas financieros más rigurosos, tras revisar los primeros datos obtenidos de los servidores incautados, han elevado la cifra del desfalco a la asombrosa cantidad de $1.200.000.000.000. Esta suma, que representa más de 20 veces el Producto Interno Bruto actual del país, no estaba guardada en simples cuentas bancarias, sino ramificada en un ecosistema de criptoactivos, lingotes de oro ocultos en bóvedas subterráneas, en desiertos remotos y propiedades de lujo en las ciudades más exclusivas del planeta. El testaferro, bajo presión constante de los interrogadores, ha comenzado a revelar las coordenadas exactas de estos tesoros, lo que ha provocado una estampida financiera sin precedentes. La caída de este pilar económico significa que el régimen ya no tiene cómo pagar la lealtad de los altos mandos militares ni de los grupos de choque que mantienen el control social por la fuerza. Expertos en geopolítica sugieren que estamos presenciando el suicidio político de una estructura que se creía eterna. La tensión es tan extrema que Maduro ha ordenado el acuartelamiento de la Guardia de Honor y ha prohibido la salida de cualquier funcionario del país bajo amenaza de ser fusilado por traición a la patria. Se dice que el dictador pasa las noches en vela, vigilando personalmente las cámaras de seguridad y desconfiando incluso de su propia sombra. La pieza clave de esta paranoia es un objeto aparentemente inofensivo pero letal: un reloj de altísima gama que Maduro recibió como regalo y que, según las investigaciones más recientes, contenía un dispositivo de seguimiento nanotecnológico desarrollado por la Agencia Central de Inteligencia. Este dispositivo no solo rastreaba su ubicación exacta en tiempo real, sino que grababa cada conversación privada, cada orden de represión y cada risa burlona sobre el sufrimiento del pueblo venezolano. El descubrimiento de este caballo de Troya tecnológico ha hecho que Maduro ordene desmantelar todos los dispositivos electrónicos del palacio, sumiendo a su centro de mando en una oscuridad operativa total. Mientras tanto, en el ámbito internacional, los mercados han reaccionado con una volatilidad extrema, pues la caída de este imperio financiero amenaza con arrastrar a importantes instituciones bancarias que sirvieron de cómplices silenciosos en el lavado de estos fondos monumentales. La captura no es solo el fin de un testaferro, es el comienzo de un efecto dominó que promete limpiar décadas de suciedad política en toda la región, mientras el hombre que una vez se sintió el dueño de Venezuela se consume en su propia rabia dentro de un palacio que hoy parece más una celda de máxima seguridad que un hogar presidencial. La confesión del siglo ha comenzado y las ondas de choque están demoliendo los cimientos de las alianzas internacionales más oscuras del régimen. En una sala de interrogatorios revestida de plomo y situada en una base naval de ubicación clasificada, el testaferro capturado ha empezado a desglosar el mapa detallado del Plan de los 100 años, una estrategia diseñada para perpetuar la tiranía mediante el control absoluto de la energía y los minerales raros a nivel global. Los documentos digitales recuperados, que suman más de 50 terabytes de información encriptada, revelan que la red de corrupción no solo desviaba fondos para lujos personales, sino que financiaba operaciones de desestabilización en democracias occidentales con un presupuesto anual de $75.000.000.000. Según las revelaciones más recientes del detenido, existen depósitos físicos de lingotes de oro ocultos en búnkeres de alta tecnología construidos en las profundidades de la selva amazónica, cuya valoración asciende a la inverosímil cifra
de 900.000 millones de dólares. Estos tesoros, protegidos por mercenarios internacionales de élite, eran la reserva de emergencia para una huida final que Maduro y su círculo íntimo tenían planeada hacia un destino en el sudeste asiático. La precisión de los datos es tal que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha tenido que triplicar su equipo de analistas para procesar la lista de nombres que incluye a ministros, generales de alto mando y ejecutivos de empresas transnacionales que actuaban como lavadores de activos. Mientras tanto, el impacto emocional de estas revelaciones ha llegado a su punto más alto cuando se supo que el testaferro entregó las claves de acceso a las comunicaciones privadas de Diosdado Cabello, el hombre fuerte del aparato de seguridad. Cabello, al enterarse de que su propia red de seguridad ha sido infiltrada y que el valor de su cabeza en el mercado negro de la inteligencia ha subido a la cifra de 1.000 millones de dólares, ha reaccionado con una paranoia maníaca. Fuentes cercanas al alto mando informan que Cabello ha ordenado la ejecución sumaria de 6 de sus guardaespaldas más cercanos tras sospechar que intentaban cobrar la recompensa ofrecida por las agencias internacionales. La situación es de una tensión eléctrica, un juego de espejos donde nadie confía en nadie. El reloj de Maduro, ese dispositivo que se convirtió en el ojo que todo lo ve de la inteligencia extranjera, ha grabado confesiones explícitas de crímenes de lesa humanidad y pactos secretos con carteles del narcotráfico, que mueven más de 1.500 toneladas de cocaína al año por rutas protegidas por el propio Estado venezolano. Que el flujo de dinero es tan masivo que el sistema financiero global está en alerta máxima, ya que la desconexión repentina de estas cuentas podría generar un agujero negro de liquidez en paraísos fiscales que afectaría a la estabilidad económica de varias regiones. La figura de Rukov vuelve a aparecer en el análisis político, señalando que lo que estamos viendo no es el fin de un gobierno, sino el desmantelamiento de una corporación criminal que usó a un país como rehén durante décadas. Las lágrimas del ex vicepresidente argentino son ahora interpretadas como el llanto por la pérdida de la inocencia de un continente que no quería creer la profundidad del abismo. El testaferro, transformado ahora en el testigo protegido más importante de la historia moderna, sigue hablando sin parar, consciente de que su única moneda de cambio para evitar una cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad es entregar la ubicación exacta del botín final y los códigos de lanzamiento de la infraestructura de vigilancia que todavía oprime a la población. El terremoto político ha alcanzado una magnitud de 10 grados en la escala de la estabilidad regional, provocando un tsunami de deserciones en las filas intermedias y altas de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Los informes que llegan desde la frontera indican que más de 15.000 efectivos, incluyendo a 300 oficiales de alto rango, han abandonado sus puestos en las últimas 48 horas, llevando consigo información clasificada sobre la ubicación de arsenales secretos y rutas de escape secundarias. La caída del testaferro ha cortado de tajo el flujo de pagos en divisas extranjeras que garantizaba la sumisión de los batallones de infantería y las unidades blindadas. Sin el dinero que este hombre distribuía mensualmente, la cadena de mando se ha roto de forma irreversible. Se reportan enfrentamientos violentos dentro del fuerte Tiuna, el corazón militar de la nación, donde facciones leales a Maduro se baten a duelo con unidades que exigen la rendición inmediata para evitar un baño de sangre mayor. Mientras tanto, la figura de Delcy Rodríguez ha emergido en medio del caos, intentando desesperadamente negociar un salvoconducto con las autoridades estadounidenses a espaldas del propio Maduro. Los audios captados por el dispositivo de inteligencia oculto en el reloj presidencial revelan que Rodríguez, en una conversación privada de 3 horas de duración, ofreció entregar las coordenadas de las granjas de servidores donde se almacenan las criptomonedas estatales valoradas
en más de 400.000 millones de dólares a cambio de inmunidad total para ella y su familia. Esta traición interna ha sido la gota que colmó el vaso de la cordura del dictador Maduro. Al enterarse de las grabaciones a través de un canal de comunicación seguro que todavía funciona, ha ordenado el arresto domiciliario de su vicepresidenta, convirtiendo el palacio en una caldera de acusaciones cruzadas y pánico absoluto. La situación es tan crítica que se estima que el régimen solo tiene reservas de combustible y suministros básicos para sostener sus operaciones de seguridad durante 6 días más. El bloqueo total de las cuentas bancarias operadas por el testaferro ha dejado a las embajadas venezolanas en todo el mundo sin fondos ni siquiera para pagar los servicios básicos, provocando el cierre masivo de misiones diplomáticas en más de 80 países. En Washington, el secretario de Estado ha comparecido ante una sesión de emergencia del Congreso para anunciar que se ha iniciado el proceso de repatriación de los primeros 50.000 millones de dólares recuperados de las cuentas suizas del testaferro, fondos que serán destinados a un fondo de reconstrucción nacional bajo supervisión internacional. La escala de la recuperación es tan grande que los analistas sugieren que Venezuela podría pasar de ser un estado fallido a ser la economía de más rápido crecimiento en el mundo en menos de 36 meses, una vez que el parásito de la corrupción sea extirpado por completo. Sin embargo, la mayor amenaza sigue siendo el arsenal químico y biológico que, según el testaferro, fue adquirido con dinero negro y ocultado en túneles debajo de la ciudad de Caracas como una medida de tierra quemada en caso de una derrota inminente. Esta revelación ha llevado a que las Naciones Unidas declaren una alerta de máximo nivel, mientras equipos especializados de intervención rápida se preparan para lo que podría ser la misión de desarme más peligrosa del siglo XXI. La tensión es tan palpable que el silencio en las calles de la capital solo se ve roto por el sobrevuelo constante de drones de vigilancia que monitorean cada movimiento del círculo íntimo de un poder que se desintegra. Segundo, el silencio sepulcral que antes reinaba en la sala de interrogatorios ha sido reemplazado por un flujo incesante de revelaciones que están reescribiendo la historia criminal de la humanidad. El testaferro, cuya resistencia se quebró definitivamente tras ser confrontado con las grabaciones del reloj satelital, ha comenzado a detallar la existencia de la Operación Arca de Noé, un plan de contingencia final que involucra el traslado de 2 billones de dólares en efectivo y diamantes de sangre hacia bases secretas en países sin tratados de extradición. Esta cifra, que supera el presupuesto anual de las economías más avanzadas de Europa, es el resultado de 20 años de saqueo ininterrumpido a las venas abiertas de Venezuela. La reacción de Carlos Rucauf ante estas nuevas evidencias ha sido un segundo estallido de llanto y rabia contenida, declarando ante la prensa que estamos ante el Nuremberg de América Latina, un juicio que no solo castigará a los ejecutores, sino que expondrá a toda la red de complicidad global. En Caracas, la situación de Nicolás Maduro ha pasado de la paranoia a la psicosis absoluta. Fuentes internas reportan que el dictador, en un rapto de locura, intentó devorar documentos impresos con códigos bancarios para evitar que cayeran en manos de los servicios de inteligencia, mientras gritaba que era el elegido del destino y que nadie podría arrebatarle su trono de oro. Su comportamiento es el de una fiera herida y acorralada. Se dice que ha llegado al extremo de morder a uno de sus propios custodios cuando éste intentó sugerirle que considerara una rendición negociada. El Palacio de Miraflores es ahora un laberinto de miedo, donde los muebles de caoba y las alfombras persas están manchados por los restos de los objetos que Maduro ha destruido en sus ataques de ira. Mientras tanto, en las sombras de la inteligencia internacional, el secretario de Estado Marco Rubio ha coordinado una operación de cerco financiero total
congelando más de 3.500 cuentas bancarias en paraísos fiscales asociadas al nombre del testaferro y sus asociados. La magnitud de la riqueza incautada es tan vasta que se ha propuesto la creación de un nuevo banco central provisional para gestionar estos recursos en beneficio del pueblo venezolano una vez que la transición se consolide. Los detalles sobre las propiedades son asombrosos. Se han identificado más de 500 mansiones de lujo, flotas de aviones privados recubiertos de oro y yates que funcionan como ciudades flotantes de placer, todo pagado con el hambre de millones. El testaferro ha confesado que su labor no era solo administrativa, sino que actuaba como el arquitecto de un sistema de esclavitud financiera moderna, donde cada barril de petróleo extraído alimentaba directamente las cuentas privadas del régimen. La caída de este sistema es inminente porque el combustible del miedo se ha agotado. En las bases militares, los soldados ya no ven a Maduro como un líder, sino como un loco peligroso que los arrastrará al abismo con él. La captura del testaferro ha sido el catalizador que ha transformado el descontento en una voluntad de cambio imparable. Y mientras el mundo observa con asombro, el hombre que una vez se creyó invencible se hunde en la oscuridad de su propio búnker, rodeado solo por el eco de sus gritos y la sombra de una justicia que ya no puede ser comprada. El epílogo de esta larga noche de tiranía se está escribiendo con la tinta de la justicia más implacable que el mundo haya presenciado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Las cifras finales que los peritos internacionales han consolidado, tras procesar los últimos datos entregados por el testaferro, son tan descomunales que desafían la comprensión macroeconómica. El saqueo total al Estado venezolano se ha fijado en la cifra astronómica de 3 billones de dólares. Este tesoro mal habido, suficiente para erradicar la pobreza extrema en todo el continente 3 veces, representa la mayor transferencia de riqueza ilícita en la historia de la civilización. Mientras los tribunales internacionales preparan las actas de acusación que suman más de 5.000 folios de pruebas irrefutables, el destino físico de los protagonistas ha sido sellado. Nicolás Maduro, el hombre que una vez desfiló con arrogancia por los escenarios del poder, se encuentra ahora recluido en una celda de aislamiento de 3 metros por 3 metros, despojado de sus uniformes y de su reloj de alta tecnología. Los reportes de sus custodios indican que el dictador ha perdido por completo el contacto con la realidad, pasando horas enteras conversando con las paredes de concreto y suplicando el perdón de figuras históricas que solo existen en su mente quebrada por la culpa y el fracaso. Su caída no es solo personal, es el colapso de un modelo de crimen organizado que utilizó la soberanía como escudo para ocultar una carnicería económica y social. Por otro lado, la imagen de Carlos Ruckhoff secándose las últimas lágrimas frente a la sede de la Justicia Internacional ha dado la vuelta al globo, convirtiéndose en el símbolo del nunca más latinoamericano. Ruckhoff ha declarado que este día marca el nacimiento de una nueva doctrina de justicia universal, donde ningún rincón del planeta será lo suficientemente remoto para ocultar el dinero robado a los pueblos. La operación de recuperación de activos ya ha comenzado a inyectar miles de millones de dólares en el sistema de salud y educación de Venezuela, provocando un milagro económico inmediato que ha hecho que el valor de la moneda local se estabilice en niveles nunca antes vistos en 3 décadas. El miedo que antes paralizaba a la población ha sido reemplazado por un júbilo eléctrico que inunda las plazas y avenidas, donde millones de ciudadanos celebran el fin de la era de las sombras. El testaferro, cuya captura fue el detonante de este efecto dominó, permanecerá bajo el programa de protección de testigos más costoso de la historia, pues su testimonio es la llave maestra que permitirá desmantelar otras redes similares que todavía operan en las sombras del poder global.
Las agencias de inteligencia advierten que este es solo el comienzo de una limpieza profunda que alcanzará a cada banquero, cada abogado y cada político que puso su firma para facilitar este robo monumental. El mensaje para el resto de los tiranos del mundo es claro y aterrador. No hay búnker lo suficientemente profundo ni cuenta bancaria lo suficientemente secreta que los proteja cuando la voluntad de la justicia internacional se pone en marcha. La historia de Venezuela ha pasado la página de la tragedia para entrar en el capítulo de la reconstrucción nacional, dejando atrás las cenizas de una dictadura que intentó devorar el futuro de una nación entera. El mundo hoy es un lugar más justo y el llanto de Rukauf es hoy el canto de libertad de un continente que ha recuperado su dignidad y su esperanza en un futuro donde el crimen no paga y la verdad siempre encuentra el camino hacia la luz.